Un amigo mío me sugirió que por qué no escribíamos al Papa. Yo escribí una carta al Papa. Una carta, ¿eh? Una carta física. A los 5 meses nos contestaron y nos dijeron por qué no íbamos allí a Roma. Me sorprendió mucho porque yo no esperaba que nadie contestara esa carta. Es cuando vendes, lo intentas absolutamente todo. Y estuvimos trabajando 6 años. ¿Te consideras cazador de tendencias? ¿Cómo lo haces para estar tan al día? Fomento mucho la curiosidad. Segundo punto, que es que me apasiona. ¿Crees que somos conscientes del impacto de la inteligencia artificial? Que todo lo que veo, todo lo que escucho, todo es IA, ¿no? Yo estoy convencido de que van a pasar cosas que van a modificar completamente el mercado. A mí me asusta el nivel de inteligencia que tiene. Me da miedo a perder la sensación de que tenemos el mando. Finder es la solución inteligente de búsqueda y descubrimiento de productos para tiendas online. En e-commerce talks te ayudamos a descubrir tendencias y mejores prácticas y tratamos de desvelar lo que pasa por la mente de tus clientes para que entiendas mejor por qué hacen lo que hacen. Empezamos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, Jones. Pues oye, mucho tiempo hemos tardado en traerte a e-commerce talks. Es un placer, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, cuéntanos, pues, quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues yo soy Gustavo Entrala. He tenido 3 etapas en mi carrera profesional. Una primera etapa dedicada a los medios de comunicación. Estuve en marca, en expansión, o sea, en un grupo editorial creando la división de Internet cuando era muy, muy joven. Tendría 24 o 25 años. Una segunda etapa en la cual creé una agencia de comunicación digital que tuvo clientes muy grandes en el mundo de la música, en el mundo de las grandes marcas de consumo, etcétera. Y una tercera, en la que después de vender la agencia, pues me he dedicado a trabajar como freelance en ámbitos de consultoría estratégica y consultoría de comunicación, y donde también me he enfocado mucho más en analizar las tecnologías y cómo las tecnologías pueden transformar los negocios. Y como fruto de ese trabajo de investigación mío y de consultoría, nació hace un par de años un canal de YouTube que ahora tiene bastante seguimiento y al que cada vez le dedico más tiempo. Yo creo que ese es un resumen así de mi carrera. Genial, genial, Gustavo. Hoy revisando tu LinkedIn, ¿no? Hay una frase ahí que he visto que es, bueno, trabajado por Diageo, ¿no? Para empezar el tema de distribución de bebidas alcohólicas y con el Papa en el mismo tiempo, ¿no? Creo que fue de cuando estabas en la agencia Digital 101, ¿no? Que apareció este hito, creo que es muy importante en tu carrera, alrededor de 2012, que es llevar o crear el primer canal o cuenta de Twitter del Papa del Vaticano. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió eso, no? Eso ocurrió porque nosotros a esas alturas, en 2010, 2012, empezaban de verdad a utilizarse las redes sociales desde una dimensión más corporativa y se empezó a entender que los medios tradicionales iban a perder peso y que las marcas tenían que ser mucho más activas dialogando con los consumidores, ¿no? Y entonces ahí aprendí mucho trabajando con grandes compañías y entonces en un momento dado un amigo mío me sugirió que por qué no escribíamos al Papa y le ofrecíamos nuestros servicios, ¿no? O sea, habíamos trabajado con multinacionales, conocíamos bien los social media y entonces así lo hicimos. O sea, yo escribí una carta al Papa en 2010, creo que fue, y le dije quién era, qué había hecho en la vida. Una carta, ¿eh? Una carta física. Wow. Sí. Sí, porque no tenía otro medio. O sea, yo no conocía allí absolutamente a nadie, ¿no? Entonces lo que hice fue escribir una carta a la Santa Sede, física, diciendo quién era yo, qué había hecho y por qué creo que podría ayudar a la Santa Sede. Y entonces, para sorpresa nuestra, a los 5 meses de escribir esa carta, las cosas en el Vaticano llevan su tiempo, no se toman decisiones de un trimestre a otro, sino más bien a larguísimo plazo. Entonces me sorprendió mucho porque yo no esperaba que nadie contestara esa carta. En la vida, pues, cuando vendes, lo intentas absolutamente todo, ¿no? O sea, y esa era la actitud en la que estábamos. Entonces nos contestaron y nos dijeron que por qué no íbamos allí a Roma y hacíamos un seminario de formación en comunicación estratégica digital para toda la curia, o sea, para todo el equipo de comunicación del Papa. Y así lo hicimos. Estuvimos allí, mi socio y yo, una semana trabajando con ellos y mostrándoles lo que estaba pasando en el mundo, pero no a través de ejemplos, por así decirlo, religiosos, sino todo lo contrario. O sea, les dijimos lo que Obama estaba haciendo entonces en la Casa Blanca, le dijimos lo que muchas marcas de consumo hacían, cómo superaban las crisis de comunicación en redes sociales y demás, ¿no?
Y aquello generó una relación muy interesante, la verdad, porque para nosotros también era un cliente completamente diferente y completamente nuevo. Y estuvimos trabajando 6 años allí. Wow. Y una de las cosas que hicimos, que tuvo mucho peso, fue animar al Santo Padre y animar a la Iglesia a entrar en redes sociales de una forma más directa. Y aquello costó mucho porque, como digo, la Iglesia no es una entidad que piense en el corto plazo, sino más bien a larguísimo plazo, que también es muy consciente del peso de las palabras y del peso de la presencia del Papa en el mundo. Y entonces se lo tomaban con mucha cautela y de hecho había bastante reticencia, ¿no? Porque los social media pues son lo que son, o sea, que ahí te pueden dar por todos lados, ¿no? Y es una feria, vamos, por así decirlo, o sea que es como el patio de un colegio, ¿no? Y eso costó un poquito, pero bueno, logramos convencerles, y yo tuve la suerte de estar con el Papa Benedicto en el momento en el que él puso el primer tuit, y luego también estuve con el Papa Francisco, bueno, pues contándole cómo iban las cosas en el ámbito de la cuenta de Twitter y demás, ¿no? Y fue una etapa muy interesante, la verdad. Además, por lo que puede ver, Benedicto publicaba cada día. A partir de ese momento en el canal de Twitter, ¿no? Y a día de hoy, pues tienen casi 19 millones de seguidores. Es increíble, sin duda una experiencia brutal, ¿no? Y sobre todo esa carta de ventas, ¿no? Que tan de moda están los mails de venta, ¿no? Digamos, una carta de ventas que sería bueno, digamos, revisar para cómo conseguiste convencer, ¿no? Porque me parece increíble. De hecho, el cambio que se produjo entonces fue que empresas grandes en España y fuera de España, que nunca habían pensado en las redes sociales, llamaron diciendo, oye, hemos visto que habéis puesto al Papa en Internet, entonces si el Papa está es que ya tenemos que estar todos, ¿no? Por así decirlo. Y además eran presidentes de compañías de una cierta edad, ¿no? O sea, que también fue muy interesante. Bueno, yo lo compararía en el mundo de e-commerce como cuando, es muy distinto, pero como cuando Zara abrió el e-commerce, ¿no? Entonces aquí en España una cantidad de empresas que no se atrevían, ¿no? En el periodo de un año empezaron a abrir tiendas online. Así es. Gustavo, ¿te consideras cazador de tendencias tecnológicas? Sí. pero tendencias, ¿no? ¿Tienes un sistema, o es un olfato, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haces para estar tan al día y tan a la última? Lo que hago es que fomento mucho la curiosidad. Eso significa que en toda conversación que tengo con alguien, sea quien sea y tenga la edad que tenga esa otra persona, estoy pendiente de ver qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Y eso lo aprendí muy joven, cuando estaba empezando a trabajar en Internet, porque cuando a mediados de los 90, los pocos que estábamos en Internet éramos como expertillos en Internet. Y la manera de buscar información o la manera de entrar en las páginas web era muy técnica, por así decirlo. O sea, yo me acuerdo que al principio había tan pocas direcciones web que nos las sabíamos de memoria, ¿sabes? Y las metíamos directamente, pues poníamos, pues yo qué sé, pues nasa.gov o poníamos coca-cola.com, ¿sabes? O sea, y nos las sabíamos, ¿no? Y recuerdo que un día, con un alto directivo del Banco Santander, me dijo, no, yo lo que hago para buscar páginas, yo lo que hago es que voy a Yahoo y le digo que me enseñe expansión. Y nosotros nos reíamos diciendo, pero ¿cómo no te sabes la dirección de expansión en Internet? O sea, y fue una lección muy grande, porque luego vi que efectivamente la inmensa mayoría de la gente entraba en páginas web a través de Google o a través de Yahoo o a través de lo que fuera, ¿no? Y entonces, con lo cual me bajó un poco los humos aquella anécdota, y también aprendí a escuchar, o sea, a decir, oye, ¿qué es lo que, aparte de las cosas nuevas que pueda haber o de lo más guay que pueda haber en cada momento, cómo la gente está utilizando la tecnología? O sea, primer punto, curiosidad. Luego, segundo punto, que es que me apasiona. O sea, dedico mucho tiempo cada día a leer lo que está pasando, a buscar información. A lo mejor son 2 horas de todo el día que yo tengo. Pues estoy 2 horas, me propongo además hacerlo siempre a primera hora, porque luego si no el día a día te come y no te deja estudiar, ¿no? Otra cosa también que he hecho ha sido, tengo una pequeña cartera de inversiones y voy metiendo dinerillo no mucho, pero bueno, y sobre todo lo hago para estudiar las empresas, ¿no? O sea, para ver las cuentas trimestrales, las tendencias que ellos cuentan, etcétera, ¿no? Entonces siempre he tenido una curiosidad muy grande por lo siguiente. Esa es la cuestión, y por estar a la última. ¿Pasión o obsesión convertida en profesión, Gustavo? Ahí te comenté un día buscando información tuya
en internet fui a parar un capítulo de Jordi Évole, donde salías tú, no lo sabía, me sorprendió muchísimo, ¿no? Y por eso te hablo de obsesión, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? Porque entiendo que, claro, al final son 2 horas, pero si te dejas pueden ser 4, puede ser 5, puede ser... Porque es increíble, y además hoy en día, que los cambios son brutales, ¿no? ¿Qué ocurrió, Gustavo? ¿Cómo esto se puede convertir en obsesión? Yo salí en el programa en Salvados porque un día vino a verme una amiga mía que trabajaba en el ABC. Estamos hablando del año 2014 o 2015, una cosa así. Y entonces le conté que estaba obsesionado con Twitter. Porque es que soy muy friki de Twitter. Ahora quizá menos, porque ha cambiado mucho. Pero en aquella época estaba todo el día entrando en Twitter y era un adicto, ¿no? Y entonces le conté que había llegado un momento en el que estaba tan obsesionado que prácticamente es que no prestaba atención al trabajo. O sea, que llegué a un punto bastante de rayadura mental fuerte, ¿no? Y entonces un día estando en Navidad con mi padre, me dijo mi padre, oye, tío, ¿qué te pasa? Que estás como desconectado, que no estás prestando atención a lo que te estamos diciendo y no sé, no estás como en tu mundo ahí con el móvil, ¿no? Esto estamos hablando de hace 10 años casi, ¿no? Ahora ya la adicción al móvil es muy conocida, pero entonces quizá no lo era tanto, ¿no? Y entonces aquello me hizo dar cuenta de que estaba enchufadísimo y estaba demasiado obsesionado y tomé una serie de medidas, ¿no? Entonces, aquella conversación se trasladó a un artículo en el ABC y eso lo leyó Jordi Évole un tiempo después, cuando ya empezaba a ser un problema social el tema de la adicción al móvil. Y me llamó para que contara mi experiencia, ¿no? Entonces a él la historia le parecía chula porque era un tío que había puesto al papá en Twitter, que se había quedado obsesionado con Twitter y que no había manera de sacarlo de ahí, ¿no? Y sí, o sea, aquello fue también como una experiencia primeriza, ¿no? De lo que es la adicción. Y yo diría que siempre he estado batallando con eso, ¿no? O sea, que las personas que a lo mejor tenemos como mucha sensibilidad o mucha curiosidad por las cosas, tendemos a caer en agujeros de ratón, ¿no? Como dicen los americanos, o sea, de que te ven paranoia, ¿no? Pero bueno, también la edad te ayuda a controlar eso. Y ahora yo creo que estoy bastante más tranquilo que hace 10 años. Pero seguro que has desarrollado algún tipo de sistema o algunas herramientas, porque eso... Entiendo que siempre puedes volver a caer ahí, ¿no? Sí. ¿Qué sistemas o herramientas has desarrollado? ¿Qué consejos darías? Porque hoy en día lo que comentas es extremadamente habitual. Mucha gente pasa muchas horas al móvil, ¿no? ¿Qué consejos podrías dar? Una cosa que hago es que me compré un libro digital de estos tipo Kindle, pero más pequeñito. Lo tengo aquí, de hecho. A mí me gusta mucho leer, pero lo había dejado como consecuencia de usar tanto Twitter, ¿no? Y esto es un Kindle que tiene el tamaño de un móvil y entonces te hace muy fácil leer en cualquier momento, ¿vale? O sea que... Y además no tiene... O sea, es Android, pero no tengo nada más que el Kindle. O sea, no tengo nada más que libros, ¿no? Con lo cual, los problemas de las notificaciones y de mirar cómo van las acciones en bolsa o que la última notificación de Twitter y demás, lo eliminas del todo. Y, o sea, yo me he puesto como barreras, ¿no? Decir, oye, pues cuando leo libros, y cuando duermo, por ejemplo, cuando me voy a la cama, pues leo un rato un libro y luego el móvil lo dejo en mi casa, pero fuera del alcance, ¿no? O sea, tengo la disciplina de coger el móvil por la noche y soltarlo en un armario que tengo en casa, lejos de mi habitación, y eso me ayudó un montón. O sea, porque... O sea, yo me di cuenta de que me ponía barreras muy claras o si no era imposible manejar la adicción, ¿no? Luego otra cosa también que hace mucha gente, que a mí me ha ido muy bien, es quitar notificaciones en el móvil. Y luego también cuando... O sea, no solo soy adicto a Twitter, sino también a YouTube. O sea, YouTube me apasiona. No sé si entre la audiencia también habrá mucha gente a la que le pase eso. O a TikTok. A mí me pasa más con YouTube. Y entonces, procuro también ser muy selectivo en las cosas que veo. Y últimamente estoy escogiendo contenidos que son más largos. Para que no haya tanta... Ahora veo esto y ahora veo esto otro. O sea, aparte de la adicción está en qué hay de más. ¿Qué otra cosa puedo ver, no? ¿Qué está saliendo por aquí ahora, no? O sea, que un poquito de control en el consumo que haces, sabiendo que de vez en cuando vas a caer, ¿no? O sea que... Y tampoco pasa nada. O sea que... Sí, al final ser consciente del problema, ¿no? Y implementar herramientas en tu día a día que un poco, pues,
te permitan, digamos, ser más autónomo, ¿no? Y de todos estos dispositivos. Vamos a temas de transformación digital, Gustavo, que es un tema que también pues eres experto en innovación digital, ¿no? Si nos has contado que hasta el Vaticano se puede modernizar, ¿quién no puede hacerlo, no? ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan las pymes españolas a la hora de transformarse digitalmente, ¿no? Yo creo que hay una dificultad grande, que es la de pensar que es complicado y que voy a necesitar más recursos de los que tengo ahora, ¿no? O sea que a veces resulta un poco ajeno a la experiencia vital del emprendedor o a la experiencia vital de la dirección de la empresa. La cultura digital resulta como un poco ajena y resulta también un poco compleja, ¿no? Y eso se traduce en que muchas veces creo que las organizaciones cambian cuando el jefe ha cambiado. En el sentido de que cuando el jefe ha usado esas tecnologías o ha visto personalmente el impacto que tienen, ya sea un CRM o ya sea, qué sé yo, una automatización de marketing, pues cuando él lo ve y lo toca, se le hace mucho más concreto, mucho más específico y ver el valor que tiene, ¿no? Entonces hay muchas veces conversiones, por así decirlo, de gente que era muy anti-tecnología o que no lo consideraba, pues cuando lo han tocado, cuando lo han palpado, cuando han visto el resultado, ya se convierten en promotores de la innovación, ¿no? Hay una dificultad también muy grande que es el tiempo. O sea que efectivamente los que estamos estudiando todo el día estamos como muchos pasos por delante y a veces podemos saturar a la gente que no está en el mundillo, ¿no? Y a veces podemos ser como tan exigentes, ¿no? Pues diciéndoles lo que tendrían que hacer, que ellos se sienten abrumados, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo he sido culpable de eso, pero he visto que si quieres ayudar a alguien a cambiar, tienes que pensar en sus claves, ¿no? O sea, que tienes que hacerte las preguntas que él se hace y pensar desde su cabeza. Y cuando piensas desde su cabeza, entiendes que hay oportunidades de transformación que son fáciles de aplicar y se hace mucho más fácil convencer a esa persona de que lo haga. Pero, y aquí entiendo que no es tan solo convencer a esta persona. Una gran dificultad está en cómo aplicar eso en el día a día de la compañía y cómo transformar el pensamiento de los empleados, ¿no? Eso es lo más difícil. ¿Cómo se hace eso? Imagínate una compañía de 500 personas que tienes que hacer un cambio. Eso es lo más difícil. Y la inercia, además de las empresas, a quedarse en donde están y a utilizar los medios que están utilizando en este momento, es enorme. Entonces, no es fácil. O sea, la verdad es que la cuestión no es sencilla. Yo ahora estoy pensando mucho en la inteligencia artificial, de la que luego hablaremos, y realmente no es fácil hacer que, aunque haya personas en la organización que están entusiasmadas con esa nueva tecnología o que tengan muy claro que el valor es evidente, pero cambiar los modos de hacer en una organización, cambiar la mentalidad de la gente, eso requiere esfuerzo, requiere tiempo de evangelización, requiere casos de éxito pronto, o sea, que las modificaciones que haces se conviertan en casos de éxito. Y requiere una dirección muy ágil, o sea, en el sentido de gente con la cabeza muy, muy abierta, porque si no es imposible. Y de hecho, pues lo estamos viendo ahora, que compañías que eran súper innovadoras hace 10, 15 años, en el ámbito incluso de la tecnología, ahora ves que están en una situación de impasse, que no saben lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que tampoco se están atreviendo a hacer muchas cosas. Y vamos a ver cambios de ciclo donde empresas conocidísimas y muy innovadoras de toda la vida se van a quedar en el camino. Inteligencia artificial, claro, imagínate, ¿no? Empresas que aún no están digitalizadas, que aún están en ese proceso, de golpe llega la inteligencia artificial, ¿no? Y quieren como dar un salto enorme y empezar a utilizar eso, integrar esta tecnología sin haber sido digitalizados, ¿no? ¿Crees que somos conscientes del impacto de la inteligencia artificial? No, igual que no fuimos conscientes tampoco en su día de lo que supuso Internet, o de lo que supondría el móvil, ¿no? O sea que siempre hay como una primera tanda de cambios que son superficiales, ¿vale? O sea que, por ejemplo,
ahora en el ámbito de la inteligencia artificial estamos hablando de que los empleados usen la inteligencia artificial como copiloto suyo para mejorar la productividad y para mejorar la calidad de su trabajo. Vale, eso no está mal, pero yo estoy convencido de que van a pasar cosas en un segundo y tercer orden que van a modificar completamente el mercado. Igual que pasó con Internet. O sea, que Internet no consistía en tener una página web. Internet cambió el mundo en fenómenos de segunda magnitud, de tercera magnitud, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? O sea, cómo Google se comió toda la publicidad. Eso, si tú estabas al principio de Internet, no podías preverlo. Y entonces creo que en el ámbito de la IA también lo que estamos experimentando ahora son como los primeros síntomas, los primeros movimientos. Pero la transformación va a ser mucho más profunda y nadie puede darte la seguridad de saber en qué dirección vais. Pero yo te quería preguntar, ¿no? Si podemos hacernos una idea de su implicación a nivel social y a nivel laboral. O sea, ¿tienes una visión de lo que va a ocurrir? Yo, fíjate, Llorens, yo ahí soy cada vez más optimista. Está bien, porque hay mucho miedo, ¿no? Sí. Pues fíjate que lo que yo estoy viendo es organizaciones que empiezan a adoptar de forma masiva la inteligencia artificial, ya sean empresas de software o empresas nuevas de software, ¿vale? Y lo que están detectando estas compañías es que la IA hace cosas que nadie hacía antes. O sea que la IA está, agentes IA que están muy de moda, ¿no? Están empezando a hacer trabajos que no podría hacer una persona humana antes. Por ejemplo, a la hora de, yo qué sé, pues de captar datos o a la hora de orquestar, no sé, o sea, en ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? O sea que la cantidad de tareas que hacen estos agentes y la fiabilidad con que lo hacen no está al alcance de ninguna persona, con lo cual no era un trabajo antes, ¿vale? O sea, eso es lo que yo estoy empezando a ver. Hay otros síntomas, estamos en un momento de cambio y lo que hay que fijarse son en las señales, ¿no? O sea, qué cosas oímos, ¿no? En la industria del software se está perdiendo empleo y eso es real. O sea, en Silicon Valley, sabéis que durante el COVID hubo un subidón de contrataciones, luego se paró ese subidón y ahora empezó a bajar, ¿no? Y parece ¿Crees que es por la inteligencia artificial? Yo creo que en parte es porque se contrató demasiado. Y en parte también puede ser por la inteligencia artificial. Y es paradójico, ¿verdad? Que el primer trabajo que la inteligencia artificial se carga sea el propio código, ¿no? Pero siempre, fíjate, tengo la intuición, Llorens, de que siempre va a haber un humano atento a lo que está haciendo la IA. O sea, yo todavía no sé si tú tienes la experiencia, pero yo no tengo la experiencia de dejar a la IA que haga cosas que yo haría por mi cuenta y que el resultado sea mejor de lo que yo creo que tiene que ser. O sea, eso a mí todavía no me pasa, ¿vale? O sea, que le encargo tareas a la inteligencia artificial y siempre tengo que supervisar porque, no sé, no tiene el toque humano lo que estoy haciendo o no está suficientemente madurado, etcétera. Cada vez las cosas que hace para mí son mejores, pero creo que lo que está haciéndome es más productivo. No está eliminándome a mí como factor en la ecuación, sino que lo que está haciendo es que yo sea capaz de llegar a más sitios y hacer más cosas, ¿no? Entonces, con lo cual, no sé, estoy ahí en un debate personal. Mira, aquí nosotros, bueno, también la utilizamos, ¿no? Para muchas cosas, en marketing, en generación de contenido, pero mira, ayer justo estaba leyendo un artículo que compartió Natsir por LinkedIn, Natsir Turrado, muy interesante del uso de herramientas de inteligencia artificial y se había visto como en los últimos tiempos las herramientas de generación de contenido de texto había caído el uso. Había caído el uso. ¿Y por qué? Porque mucha gente se ha dado cuenta de que, bueno, que pueden ser un buen soporte, pueden ser una buena herramienta, pero para ayudarte a hacer pues mejor tu trabajo y de manera más rápida, ¿no? Pero Exacto. No para hacerlo él por sí solo. No, yo escribiendo, que también escribo mucho, por ejemplo, los guiones los preparo yo, ¿no? Sí. De los vídeos. La mejor experiencia que tengo es que primero escribo yo, porque sé lo que quiero contar. Y luego le estoy pidiendo a las IAs que me ayuden a mejorarlo, el estilo. Pero no les pido directamente que me hagan el texto porque lo que sale no es lo que yo quiero. Y solo yo sé lo que quiero. O sea que esa es mi experiencia también. Y ahí lo utilizo también para algunas publicaciones a veces. Pero lo que siempre hago es que
o sea, le pregunto si lo puede mejorar, de qué manera lo haría un poco mejor en función a un objetivo, ¿no? Pero siempre le digo que me explique bien el porqué de esas sugerencias, ¿no? Claro. Es decir, para también entender y aprender y no simplemente coger el resultado y aplicarlo, ¿no? Claro. Y que tu cabeza entienda los motivos. Fíjate, Llorens, que creo que hay una vertiente de la IA que no sé si estamos valorando, que es la capacidad que tiene de formar la IA a una persona en el porqué de las cosas en su trabajo a una velocidad mucho mayor que la de un mentor. O sea que, no sé, yo le pregunto a la IA todo lo que no sé, que es mucho, y le pregunto los porqués, y lo que he visto es que ahora puedo aprender rapidísimo cosas que antes me habría llevado meses, libros, artículos, tal. Y ahora me enfrento a cualquier tema nuevo del que no he oído hablar en mi vida, y en 2 o 3 sesiones ya tengo una cierta idea de por dónde van los tiros, ¿no? Con lo cual a la persona curiosa que se hace esas preguntas, joder, la IA le puede ayudar una barbaridad. Qué bueno. Y oye, ¿qué pasa con DeepSeek? Cuando apareció hubo un terremoto increíble, ¿no? Que parece un poco que ha pasado un poco el ruido, pero ¿cómo está? Pues está, vamos a ver, es que hay como 2 dimensiones, yo veo. Hay una dimensión que es la de consumo, o sea, DeepSeek como producto de consumo, y ahí hubo un boom inicial y una gran sorpresa, ¿no? Porque era un modelo chino que además te contaba su pensamiento y era como muy original, ¿no? Y ese interés duró 1 semana y media, 2 semanas, y luego ha decaído bastante, ¿no? O sea, ahora está entre las 5, 6, 7 aplicaciones de consumo de inteligencia artificial, pero está muy, 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 muy lejos de OpenAI, ¿vale? Que es la gran líder. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión del uso por parte de empresas, ¿vale? Y ahí DeepSeek es una herramienta de código abierto, la puedes adaptar a tu tienda, a tu empresa, a lo que quieras, sin necesidad de pagar una licencia. Y ahí DeepSeek sí que está robándole mucho mercado, tanto a Meta como a OpenAI como a Anthropic. Al final reduce costes. Exacto, o sea que en lo que sería como modelo fundacional de aplicaciones, DeepSeek es barato, porque lo contratas a través de un Amazon Web Services o a través de otra empresa de cloud, y los costes son muy inferiores a los que tienes que pagar por OpenAI. Y ahí sí que creo que DeepSeek está penetrando muchísimo. Vamos, que poco ruido, ¿no? Pero realmente, digamos, creciendo mucho en ese entorno más tecnológico. En API, ¿no? De empresas, en lo que sería API, el uso de la API, sí. Recientemente, Gustavo, publicaste en un vídeo y has comentado cosas sobre los agentes, otro tema que se está hablando mucho, ¿no? Los agentes IA, ¿no? Cuéntanos, ¿nos puedes resumir qué son y cómo pueden transformar nuestro trabajo en el día a día? Vale. Conocemos el chatbot, ¿no? Que es una máquina a la que le podemos preguntar cosas y le podemos pedir ayuda en encargos que tenemos que hacer. Pero ese chatbot no es autónomo. O sea que, lo va a ir siendo cada vez más, ¿no? O sea que yo a un chatbot no puedo llegar y decirle, oye, mañana mírate todos los días lo que está haciendo la competencia de un informe, ¿vale? Y ahí es donde entra en acción un agente, que es una inteligencia artificial que es autónomo, a la que se le pueden dar objetivos, ¿vale? Y a la que se le puede dar también unos procesos de trabajo, ¿vale? O sea que, por ejemplo, pues podríamos... Lo que pedirías a una persona. Exacto, o sea, pues yo podría decirle a un agente IA, podría decirle, oye, mírate todas las tiendas de mi competencia, todos los días, y dime el ranking de lo más vendido, pues compáralo con mi stock, y dime si estoy bien servido, si tengo que comprar más cosas, etcétera, ¿no? Pues para eso son los agentes IA. Y bueno, pues es un concepto que tiene mucha potencia, y ya empieza a haber herramientas que te permiten desarrollar automatizaciones como las que acabo de escribir, que me parecen muy interesantes. Creo que esos agentes son los que están haciendo esos trabajos que creo que antes no habríamos encargado a una persona, en ningún caso. Otros trabajos sí, o sea que otros trabajos que tenemos ahora, pues sí podemos analizar los procesos que tenemos en nuestra organización y ver, vale, pues esto que hace una persona que está dedicando 10 horas a la semana a, yo qué sé, pues a revisar un listado de la competencia, pues lo puede pasar a hacer un agente ya sin ningún problema, y a lo mejor a esa persona la puedo poner a hacer una cosa más cualificada, ¿no? Entonces, bueno, y luego en el ámbito más micro, económico, pues también empieza a haber agentes de inteligencia artificial que dan servicio a clientes, por ejemplo. Bueno, aquí ya empieza a haber casos interesantes, ¿no? Pues firmas de software que están ofreciendo agentes de inteligencia artificial
que hacen de vendedor, por así decirlo. O sea que atienden al cliente cuando viene a petición, son capaces de resolver un ticket de Customer Service, que pueden incluso, yo qué sé, mandar un abrigo de una tienda a otra si lo necesitas, ¿no? Y en esto empieza ya a haber experiencias pioneras, que todavía son muy pequeñitas, pero que, en fin, que me parecen muy, muy interesantes cara a que una compañía, una tienda pueda como extender sus brazos más allá de la capacidad humana que tiene ahora, ¿no? Y suena complejo de desarrollar, pero ¿lo es? O sea, ¿existen herramientas, existen métodos? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Sí, a ver, yo creo que todavía no está suficientemente madura la tecnología, pero está para probar, ¿vale? O sea, yo recomendaría a las tiendas que empiecen a practicar con la idea, ¿no? Y hay, para mí, la combinación mágica reside en... O sea, lo guay de la inteligencia artificial no es solo o no es tanto tener un chatbot en tu tienda o tener pues eso, poder interactuar con ChatGPT, sino lo guay está en poder trabajar con los procesos que tengo de trabajo ahora y empezar a orquestar acciones que puedan automatizarse. O sea, donde yo veo mucho fruto fácil de coger está en automatizaciones combinadas con inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí hay varias plataformas que están haciendo cosas muy interesantes, donde por una parte tú diseñas un proceso, ¿vale? Eso, por ejemplo, lo que hablaba antes de la competencia, ¿no? Pues tú diseñas un agente IA al que le dices, tu misión es analizar la competencia. Tienes que mirar cada día esta empresa, esta empresa, esta empresa. Y me vas a hacer un informe o con un mail o como sea, diciéndome cada día qué productos que se están vendiendo mucho en otras tiendas no los tengo yo aquí ahora, o qué mejoras podría hacer yo a mi e-commerce o lo que sea. Le podemos asignar cualquier tarea, ¿no? Entonces ya hay varias herramientas que te permiten hacer esto de una manera bastante intuitiva, ¿vale? No sé, pues tienes las Zapier, N8N, Make, etcétera, ¿no? Que ya te permiten hacer cositas sin necesidad de saber código. Que yo creo que eso también es muy interesante para que no sea algo propio de los desarrolladores, sino más bien propio de los gestores de las tiendas. Bien, muy, muy, muy interesante, sobre todo eso, poder hacerlo sin código, ¿no? Bueno, vi un vídeo que tienes en tu canal que lo explicas de forma muy clara, y la rapidez con la que puedes montar un agente me sorprendió una barbaridad, ¿no? Luego la capacidad de hacer los procesos correctos, ¿no? Y integrar y bloquear la información adecuada para que actúe de forma inteligente, pero me pareció fantástico. Hablamos mucho y vamos a hablar mucho los próximos meses de inteligencia artificial, pero tú que estás ahí al loro, ¿hay alguna otra tendencia desapercibida que no está haciendo ruido a la que tengamos que estar atentos? Yo creo que un 90% de lo que está pasando ahora está pasando en las distintas ramificaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Una es los agentes de los que estamos hablando. También se habla de digital workers, que sería una versión incluso más avanzada de los agentes. Es sorprendente la velocidad a la que se innova en el ámbito de la inteligencia artificial. O sea que, no sé si te acuerdas, pero hace un año estábamos hablando de alucinaciones y ahora de lo que estamos hablando es de que ya en matemática, en física, hay inteligencias artificiales más inteligentes que las personas, ¿no? Sí. Con lo cual, sí que veo que el centro de atención está puesto mucho ahí, ¿no? Luego, otras tendencias que puedan ser más generales, pues también estoy viendo un desarrollo cada vez mayor del AR, de la realidad aumentada, porque la realidad virtual no parece ser una tecnología de uso masivo, ¿vale? O sea que estamos hablando de dispositivos de los que se venden a lo mejor pues como mucho 1 millón o 2 millones de unidades al año, que suena mucho, pero en realidad no es mucho. Pero sin embargo, sí que estamos viendo ya un crecimiento interesante en las gafas de realidad aumentada que están haciendo Meta. Apple anuncia hoy que está ya preparando un chip nuevo para unas gafas como las que yo llevo ahora que puedan tener tecnología incorporada.
empieza a haber prototipos muy interesantes, ¿no? O sea que eso de la realidad aumentada, que parecía que era como el caballo lento de esa carrera, pues creo que empieza a ganar tracción y me parece que vale la pena fijarse en ello. Y la verdad es que no veo así como más cosas. ¿Tú tienes en mente algo que te esté llamando la atención de tendencias? No, y por eso te pregunto, porque todo lo que veo, todo lo que escucho, es IA. Todo es IA, ¿no? Es todo IA. Luego Así lo que dices por detrás, pues hay muchas cosas y cómo impactan en muchas cosas, como por ejemplo hablabas de finanzas, como en finanzas, ¿no? Como robots de IA que invierten por en bolsa, ¿no? Es decir, y en educación y en medicina Pero todo lo que dices... está todo muy centrado en la IA y en la robótica, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el e-commerce pues también estamos viendo ya los sistemas de transporte de productos a través de drones, que empieza ya a haber ensayos interesantes en Estados Unidos y en China. Estamos viendo también los robots de la última milla, que empieza a haber incluso aquí en España, he visto ya algún prototipo. O sea que son cosas de las que veníamos hablando hace mucho tiempo, pero que cuando dejas de hablar de ellas es cuando se ponen verdaderamente interesantes. O sea que... Pero sí, yo creo que si ahora una persona está atenta a lo que está pasando en IA, tiene una buena visión de por dónde van los tiros. Bien, vamos a hablar de tu comunidad, Gustavo, que es un tema que creo que bueno, te lo he comentado algunas veces, que es increíble lo que estás montando en tu canal de YouTube, ¿no? Mira, tengo aquí unas notas de los seguidores que tienes. Mira, seguidores en TikTok, 259, ¿no? Ahí recuerdo que empezaste a hacer pruebas hace un tiempo. Ya, en Instagram 3.000 y pico, en LinkedIn sobre 9.000, en Twitter creo que ya más de 15.000, y en YouTube, que es de lo que vamos a hablar, pues 450.000, con 120 vídeos, algunos de ellos con 1 millón de visualizaciones. Ajá. Y ahí podemos encontrar el Juego de Tronos de la CIA, que lo vi Gustavo, hace un par de semanas completo. Sí. Me gustó mucho, ¿no? Y parece que este episodio es el que lo cambió todo. Hubo uno antes que fue la historia de NVIDIA. ¿Vale? NVIDIA es la empresa esta de chips gráficos que muchos conoceréis por el mundo de los videojuegos, pero que es la tecnología que está en el fondo y la manera de servir inteligencia artificial a día de hoy. Hice un vídeo sobre NVIDIA cuando nadie hablaba de NVIDIA. Ese fue un primer estirón. Ese tuvo, no sé, a lo mejor 100.000 visualizaciones, pero yo estaba acostumbrado en los vídeos que hacía a tener 300 visualizaciones, 400 visualizaciones, y hace 1 año y medio por ahí. Wow. Con el vídeo de NVIDIA y luego con el del Juego de Tronos de la IA empezó a despegar y es alucinante. O sea, yo estoy súper sorprendido. Que yo recuerdo esos primeros, ¿no? Y que un día, no sé, creo que te lo comenté, vi uno, ¿no? Y también vi, o sea, 200.000, 300.000, ¿no? Y digo, wow, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, ¿cuál ha sido el proceso para llegar hasta aquí? ¿Cómo lo has hecho? Empecé haciendo vídeos... ¿Y por qué? Mira, empecé haciendo vídeos porque me estudiaba los informes de las compañías tecnológicas grandes y dije, ostras, yo dedico tiempo a estudiar esto sobre todo para captar tendencias, para ver qué dice el mercado sobre las nuevas tecnologías, cómo van creciendo, etcétera. Y pensé, como dedico mucho tiempo a estudiar esto, ¿por qué no lo cuento en un vídeo? Y entonces nada, pues me cogí en mi casa con mi ordenador, pues una cámara, malilla, y contaba, imagínate, un rollo increíble de 1 hora y media diciendo, bueno, pues el último informe trimestral de Netflix dice esto, esto y esto, ¿no? Y claro, aquello lo hacía por puro hobby. Y entonces pasó el tiempo, tenía 200 visualizaciones, 300, 400. Entiendo que en ese momento al vídeo seguramente dedicabas más tiempo en el análisis, ¿no? que en preparar el vídeo. Sí, el vídeo me daba igual. O sea, yo el vídeo ponía la cámara y como estamos tú y yo ahora, ¿sabes? Decía, pues mira, he visto esto, y no tenía tenía un guión y nada más, ¿no? Un guión muy sencillito. Y entonces en Navidad, siempre a mí las cosas transformadoras me pasan en Navidad. Pues fui a mi ciudad, a Granada, y le dije a mi hermano, oye, ¿tú has visto alguno de los vídeos que estaba haciendo y tal? Y dice, sí, son buenísimos. Digo, ¿cómo que son buenísimos? Son una mierda, ¿sabes? Y era la sensación que yo tenía. Y me dijo, no, pues sigue con ellos, ¿no? Y entonces mi hermano me animó a seguir y yo seguí y me fui animando, me lo fui pasando mejor cada vez con los vídeos, vi que se me daba bien hacerlo, o sea, que en cámara quedaba más o menos bien, que había gente, amigos, familia, tal, que le molaban,
pero no había mucha más aspiración en ello, la verdad. Hasta que hice este de NVIDIA, que de repente pues pasé de tener 300 visualizaciones a tener a lo mejor en una semana o 10 días 100.000, ¿no? ¿Y qué tenía? ¿Qué hiciste para que esto ocurriera? En ese caso lo que pasó es que me trabajé un poco más la historia. Vale. O sea que hablé, por ejemplo, pues como NVIDIA vende los chips de inteligencia artificial, que es como la materia prima, pues lo comparé con la fiebre del oro en el siglo XIX, cuando la gente iba a California buscando el oro, que los que de verdad se forraron fueron los que vendían las sartenes, ¿vale? O sea, para... Y, por ejemplo, pues la marca Levi's nació en esa época, porque era ropa para gente que llegaba allí a California y que se ponía a buscar oro. Pues ahí nace Levi Strauss, ¿vale? Y dije, esto es lo mismo, ¿sabes? O sea, que no se sabe quién va a ganar dinero con la IA, pero esta empresa, que se llama NVIDIA, es la que se está forrando, ¿vale? Y era una empresa muy poco conocida. Y luego lo edité un poquito, ¿sabes? Que ya sí le dediqué un poco más de tiempo a mirar imágenes, recursos del presidente de NVIDIA, de la historia de NVIDIA, etc. Y de repente, ¡boom! O sea, que yo no tenía en mente que fuera a pasar lo que pasó, pero pasó. Y a veces la vida te va llevando por sitios que tú no te esperas. Y nada, empezó a crecer. Y ya de ahí... pasé a hacer cada vez más vídeos, a trabajarme un poco más los guiones, y hubo un segundo vídeo que es el que tú has comentado, que se llama El Juego de Tronos de la IA, que cuenta la historia de cómo las empresas tecnológicas están a muerte para ser la primera que consiga la inteligencia artificial general, porque eso puede ser muy importante para el mundo, para la economía, para las personas, etcétera, ¿no? Es un capítulo largo. Es muy largo. Creo que es más de una hora. Más de una hora. Pero ese sí que me hizo ilusión trabajarlo un poco más, también buscando tiempo libre, o sea que yo sigo trabajando como consultor y tal, entonces, pero bueno, ahí también entra una faceta que he descubierto, que es que me gusta contar historias, ¿no? Entonces fui montando la historia poco a poco, tardé casi 3 meses en hacer el guión de ese vídeo. Y lo grabé yo entero, o sea que solo hace 6 meses que he empezado a contratar un equipo que me ayude. Pero lo grabé, lo solté y ya noté ahí que algo diferente estaba pasando. O sea que noté que ahora pues a lo mejor ya había 5.000 personas que lo habían visto, que eso era inaudito. O sea que ya vi ahí, ostras, tío, aquí está pasando algo, ¿sabes? Y entonces claro que hiciste algo que a YouTube le gustó, ¿no? Y te dio, entiendo que es esto, es decir, el cómo contar una historia. Entiendo que esto enganchaba, es decir, el ratio que debías tener de gente que permanecía en el vídeo durante mucho tiempo, interacción, era muy bueno, ¿no? Y YouTube al final pues ha premiado esto, que consigas que la gente se quede ahí dentro, ¿no? Yo lo experimenté de la siguiente manera. O sea, lo que yo vi es que, o sea, YouTube, cuando tú abres un canal de YouTube, te va abriendo compuertas, ¿vale? O sea, la primera compuerta es pequeñísima, porque no te conoce nadie, porque no haces bien los vídeos. Pone a prueba tu consistencia, ¿no? Exacto, o sea que lo que pone a prueba es tu perseverancia, es decir, oye, tú eres capaz de seguir haciendo esto. Y luego te abre una segunda compuerta, que de repente tienes 3.000 visualizaciones, 4.000 visualizaciones, ¿no? Pero vas viendo que conforme vas subiendo más vídeos, si eres en contenidos que sean especialmente bien trabajados, que tienen una buena historia, que retienen mejor al usuario, de repente ves que como que YouTube te va cambiando de club, por así decirlo. O sea, que te va como subiendo el nivel. Y cada nivel nuevo es como, wow. O sea, de repente pasar de 5.000 a 50.000 ya es una barbaridad. Pero es que pasar de 50.000 a 500.000 es otra barbaridad. Entonces yo lo veo eso como un sistema de agua, de gestión de agua, que va abriendo distintas compuertas. Y todavía no sabes cuántas compuertas te quedan por abrir, ¿no? O sea que... Pero es bastante interesante, sí, ha sido muy bonito. Y Gustavo, ¿podrías compartir tu proceso que estos últimos meses has profesionalizado, ¿no? Con soporte externo desde la idea, ¿no? A publicar el vídeo. ¿Cómo lo haces? Pues vamos a ver, yo siempre tengo una lista de 7 u 8 ideas, ¿vale? Que son cosas que se me han ocurrido o que he visto que empieza a haber noticias sobre esa cuestión, o que ha sido una pregunta que a mí me ha surgido, ¿no? Entonces tengo 8 ideas que estoy alimentando durante un tiempo. De esas 8 ideas, 4 ideas en concreto son las que tengo en mi horizonte más próximo, ¿vale?
Y siempre tengo unas carpetas, las tengo por ahí, donde además trabajo con papel mucho. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero es verdad. No, vergüenza no debe darte, porque convenciste al papá con una carta en papel. Quiero decir que de todo menos vergüenza. Vale, pero la idea es que tengo 4 temas que son los siguientes 4 capítulos. Tengo unas carpetas donde voy apuntándome cosas, leyendo. O sea, que hay un trabajo de investigación que se activa en un momento dado y que es muy interesante eso desde el punto de vista humano, ¿no? Y es que como cuando tú pones la atención en algo muy concreto, ese algo va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y ves que una cosa que era una semillita hace un mes, pues ahora ya va a ser un vídeo chulo que va a salir dentro de unos días, ¿no? Entonces lo hago así, o sea, tengo 8 temas, 4 como más cercanos que voy trabajando ya pensando en cómo lo voy a contar y demás, ¿no? Y hay un proceso creativo que dura a lo mejor, para cada vídeo, pues pueden ser a lo mejor 2 meses, 3 meses, una cosa así. O sea, yo he tirado más por la línea de contar en mis vídeos cosas que puedan tener aguante en el tiempo, o sea, que no sean muy caducos, porque ese es mi estilo, eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y ahí metes pues gente que te hace gran parte de la producción, ¿no? Eso que hacías tú al inicio, ¿no? Es decir, esta parte, porque imagino que el otro ya te lleva una cantidad de trabajo brutal. ¿No has encontrado gente que sepa hacer bien, digamos, la parte de producción, ¿no? Tengo un editor muy bueno, al que meto en el proceso desde el principio, o sea que cuando estoy ya preparando la historia o pensando en la historia ya se lo cuento y le pongo a mirar cosas y él se pone a mirar cosas por su cuenta y tal, de tal forma que cuando yo le envío el vídeo que he grabado, él ya tiene todo un episodio en vídeo preparado con imágenes de recursos, con música y demás, ¿no? Y lo ensambla todo y lo hace muy muy bien, es una pieza completamente esencial. Y luego otra persona también que he contratado me ayuda con lo que llamamos el packaging del vídeo, ¿vale? Que es no sirve de mucho hacer una historia bestial si la gente no ve una carátula, una miniatura en YouTube que le lleve a clicar. Y eso a mí me ha costado un poco entenderlo, porque yo soy un tío muy de producto, ¿sabes? Muy de, no, el producto si es suficientemente bueno, la gente lo verá. No. ¿No es así? O sea, no es así. Y eso a mí me ha costado entenderlo, pero ahora lo entiendo perfectamente. Todo empieza por el clic. Claro, si no hay clic, no hay nada. Y entonces tengo una persona que conoce muy bien YouTube, conoce muy bien cómo se titula, cómo se hace el gráfico para que la gente entre. Esa persona trabaja en 20, 30 títulos posibles para cada vídeo. Wow. Luego hace 6 o 7 posibilidades de miniaturas, y yo apruebo 3 de ellas y salimos siempre con 3 y las probamos, ¿no? Y eso me ha hecho ver cómo es de importante el tema del packaging, porque efectivamente, y luego además como tus ideas de lo que tú crees que va a funcionar en un thumbnail, en una miniatura, no tienen nada que ver con la realidad. O sea que cosas que a ti te parece que tú clicarías ahí, pues de repente lo pruebas y ves que no le interesa a nadie. Pero a veces las cosas más sencillas, con un titular grande, con un titular bueno, con una flechita, y eso, pues yo para mí ha sido un aprendizaje bestial, ¿no? Y luego tengo una persona también que me ayuda con la gestión del canal, en todo lo que son sponsors, en relaciones con empresas, etcétera, ¿no? De hecho, te iba a preguntar cómo gestionas la interacción, ya no tanto con los sponsors, ¿no? Sino también con los suscriptores, porque son muchos y te comentan mucho. Te comentan, bueno, tanto en el canal como también en LinkedIn, que muchos comparten tu vídeo y te dejan por las nubes. La verdad es esta, ¿no? ¿Tienes tu relación con tus suscriptores? ¿Te ayudan también a tener ideas para generar nuevo contenido? Sí, me ayudan. Sobre todo, tengo como yo les llamo el comité de los tacañones, ¿sabes? Que son gente que sabe bastante sobre inteligencia artificial y que hace críticas muy certeras a los vídeos, ¿no? Y entonces, cuando yo ya he publicado un vídeo, ya sé que fulanito y menganito me van a dar caña en esto, en esto y en esto. Y tienen mucha razón. O sea, que un vídeo o un canal de YouTube, yo creo que es una relación también entre tú y la audiencia, ¿no? Porque siempre te dicen cosas que te fastidian, y de hecho te toca un poco la moral, ¿no? A veces los comentarios por superficiales, por crueles también a veces, ¿no? La gente te puede comentar
todo tipo de cosas en un comentario. Pero siempre hay un fondo de verdad en las críticas que te hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, si una cosa no se entiende bien, lo vas a saber muy rápido. Si te has equivocado en un cálculo o en un argumento que has dado, lo vas a saber inmediatamente. Y creo que eso está muy bien porque te ayuda a ti a ir modelando el contenido y a tener en cuenta determinadas cosas que no habrías tenido en cuenta sin su ayuda, ¿no? Entonces yo te diría que leo los comentarios los primeros 4 o 5 días desde que sale el vídeo para ver qué puedo aprender de lo que me dicen y cómo ha reaccionado la gente, y luego dejo de leerlos porque me resulta muy duro. Y además ligándolo con este tema, ¿no? Porque una cosa es cuando publicas un vídeo, oye, pues mira, pues lo ven mi hermano, la familia, ¿no? Los amigos y tal. Sí. Lo publico tal cual, ¿no? No tengo presión, no... Pero claro, yo no puedo imaginar pues mañana publicar un vídeo que pueden ver 1 millón de personas. Ajá. La presión que yo sentiría, es decir, que imagino que sientes, ¿no? Pero pasa de un hobby. Exacto. A entiendo que tener la presión de sacar un vídeo igual o mejor que el anterior, además de forma recurrente, que algún día pues la creatividad no está, algún día, algún periodo, y lo tienes que hacer de forma recurrente, porque si no gente cae. te empieza a ver como muy viejo, ¿sabes? Porque a mí yo tengo ahora 54 años y digo, ostras, qué sorpresa, ¿sabes? Que una cosa que hago yo en vídeo, además enseñando mi careto y mi calva y tal, tenga éxito entre gente de 25 años, ¿sabes? Es una cosa bastante inaudita. Lo es. Que yo no me esperaba. Y dices, bueno, a lo mejor dentro de 2 años ya se cansan, ¿sabes? Porque... yo qué sé, pues se me cae una muela y yo que no sé muy bien. Eso con la IA se reemplaza. Se arregla sin problema. Sí. Entonces, a ver, yo en ese sentido hay una curva de crecimiento que es bastante peligrosa porque pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, que si en el vídeo anterior he tenido 600.000 visualizaciones y voy a empezar el proceso de hacer uno nuevo, tío, o sea, la presión que tienes cuando empiezas, aunque no lo quieras, es muy elevada. Y eso yo lo vi, por ejemplo, también en el mundo de la música, cuando trabajaba con compañías como Warner Music o como Universal, que a muchos artistas nuevos les pasaba. O sea, que un artista nuevo, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿quién te puedo contar? Un David de María, ¿vale? Porque saca su primer álbum y vende 150.000 ejemplares, entonces se hablaba así. Claro, te ha puesto en su primer disco, te ha puesto todas las canciones que había hecho durante su vida y vende un montón y nadie se lo esperaba. El segundo disco es el peor, ¿sabes? Porque dice, ostras, es que tengo que hacer algo a la altura de lo primero que hice. Y te dan un tiempo además. Te dan un tiempo y tienes que hacer 12 canciones, ¿no? Entonces con un vídeo a mí me ha pasado algo, en otros términos, me ha pasado algo parecido. O sea, que de repente dices, o sea, tengo que volver a levantar el telón otra vez de hacer un vídeo nuevo, pensar en la idea, escribir el guión, con la presión de que tiene que llegar a un nivel de calidad. O sea, yo no puedo de repente sacar un vídeo mío hecho con el teléfono por la calle, ¿sabes? Diciendo, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Pues mira, hoy me ha pasado esto o tal. No, ya, yo no me veo haciendo eso. Y con lo cual tú mismo te vas poniendo presión, ¿sabes? Y vas diciendo, ostras, es que tiene que ser mejor y tiene que ser mejor. Y puede llegar a ser muy obsesivo. Otra vez volvemos al tema de la obsesión. Entonces, bueno, en ese sentido yo lo he pasado bastante mal, que es un pasarlo mal que mola, ¿sabes? O sea, que no es tampoco como tener una depresión, ¿no? Pero es parte del precio pero sí te come la cabeza. Te encuentras de repente afeitándote por la mañana, ¿sabes? Diciendo, y estás pensando en el título del vídeo y dices, no, esto no está bien, o sea, esto no va bien, ¿no? Y entonces, bueno, como te digo, mi manera de... Antes hacía cada vídeo de principio a fin, lo sacaba y empezaba de nuevo, y ahora siempre tengo varios proyectos simultáneos, lo que hace que balancee mucho más la tensión, ¿no? Y luego una cosa que me ayuda es decir que presto muy poca atención, o sea, yo pongo todo mi cariño en hacer que el vídeo sea lo mejor posible, pero una vez que lo suelto ya es, hijo mío, es tu vida, ¿sabes? Hasta luego. Crece. Exacto, desarróllate y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y me pongo a trabajar inmediatamente en el siguiente, ¿sabes? De tal manera que no estoy tan obsesionado con que el que acabo de sacar tiene que ser buenísimo, porque me engaño a mí mismo y digo, no, este está bien, pero el nuevo va a ser
mucho mejor todavía. Y entonces ya así de manera te separas un poquito del tráfico o de los números que tenga el vídeo y lo llevas muchísimo mejor. Claro, tú creaste esto por hobby, ¿no? Por decirlo de una manera. Ya que hago esto, cojo, lo publico. Y si sirve a la gente y ayuda de alguna forma, pues fantástico, ¿no? Pero bueno, esto va creciendo y algunas empresas pues llaman a la puerta, ¿no? Llaman a la puerta y creo que además algunas de relevancia, ¿no? La pregunta es, ¿monetizas este esfuerzo ya? Sí. Es decir, ¿ha dejado de ser un hobby? Sí, ha dejado de ser un hobby. Ha pasado a ser un trabajo que controlo yo, en el sentido de que soy muy autónomo haciéndolo. O sea que no tengo un jefe, no tengo un cliente, por así decirlo, sino que todo sale de mí, ¿vale? O sea, y eso a mi edad es muy interesante, ¿sabes? Tener una vía de trabajo y de ingresos también que te permite afrontar posibles caídas de clientes en la consultoría. En determinados momentos decidir qué hacer y qué no. O decidir qué haces. Libertad. Es dimensionarte, es decir, pues ahora quiero dedicarle tanto tiempo, o sea, que para mí es un tesoro, ¿no? Esta posibilidad. Pero sí te diría que, o sea, que he reducido por ejemplo, antes daba muchas conferencias y ahora estoy dando muchísimas menos. No porque no tenga demanda, que tengo, sino porque no puedo, ¿sabes? Porque directamente ya si a ti te gusta. Haces consultoría, haces vídeos, das conferencias, tal, es que te vuelves loco, ¿no? Y una cosa que decía Steve Jobs, que a mí me gusta mucho, es que la estrategia es decir que no. O sea que la estrategia es, si de verdad quieres ser fiel a una estrategia, eso te obliga a decir que no a muchas cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Lo que decías del foco. Exacto. O sea, tener el foco muy claro. Y luego lo que no quiero perder es, o sea, yo podría dedicar todo mi día a YouTube y dedicarme full time a eso. Pero no quiero hacerlo porque entonces perdería la visión de la realidad de trabajar con personas reales y con empresas reales aquí en España o fuera de España, ¿no? Y por eso estoy ahí en un equilibrio de 60% YouTube, 40% trabajo con empresas, más o menos. Son 60 ya es mucho. ¿Y con qué compañías has llegado a acuerdos de patrocinio? Todas me han llegado, ¿vale? O sea que no he tenido que buscar ni una. Sin cartas, esta ocasión sin cartas. Sí, o sea, de repente, pues además estábamos tú y yo en Segovia, estábamos en una reunión de DoFinder, ¿verdad? Y en una casa de campo y tal, y esa fue la semana que me empezaron a llegar peticiones, yo no sé por qué, no sé si es que hay un algoritmo que anuncia a los sponsors cuando alguien empieza a ser interesante, pero me empezaron a llegar ofertas y entonces, por ejemplo, pues un anunciante que tengo ahora es HubSpot, otro anunciante que tengo ahora es Make, que es esta plataforma de automatizaciones. Estoy también trabajando con... hay varias compañías del ámbito de los VPN, de estos sistemas que te permiten conectarte a Internet de forma anónima. O sea que la verdad es que estoy encantado. Odoo es una empresa también de software que me ha contratado varias campañas y ha sido maravilloso porque yo no he tenido que hacer nada. O sea que... y además las tarifas también con el tiempo van subiendo porque si vas teniendo más tráfico, pues eso les gusta mucho a los anunciantes, ¿no? Son marcas súper reconocidas. Bueno, entiendo que viendo un trabajo tan bien trabajado en la calidad del vídeo y tal, no les preocupa para nada poner su marca en tus manos. Es felicitarte, Gustavo, porque no es nada fácil. Encantado. Bueno, Gustavo, ya llevamos cerca de una horita. Creo que podríamos estar muchas horas charlando sobre tanto tu carrera, ¿no? como tu canal. Pero iremos a la parte de verdad o mito, ¿vale? Aquí te voy a lanzar una serie de preguntas y la idea es que tú rápidamente digas, pues eso, pues si es verdad o es un mito, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿estás a punto, Gustavo, que disparo? Venga, pues. La transformación digital es solo para grandes empresas, no para pequeños comercios. Mito. La inteligencia artificial reemplazará a los humanos en la mayoría de trabajos. Mito. Para tener éxito en YouTube es necesario subir contenido diariamente. Mito. Las redes sociales son esenciales para la supervivencia de cualquier negocio moderno. Realidad. La privacidad en Internet es una ilusión, siempre estamos siendo vigilados. Realidad.
Las empresas que no adopten la inteligencia artificial están condenadas al fracaso. Mito. La automatización eliminará más empleos de los que creará en el futuro. Mito. La inteligencia artificial carece de creatividad y solo puede replicar lo existente. Ahí dudo, pero... Te tienes que mojar. Realidad. Las redes sociales priorizan sus ganancias al bienestar de sus usuarios. Realidad absoluta. La tecnología siempre mejora la calidad de la vida de las personas. Realidad. La inteligencia artificial puede desarrollar emociones humanas auténticas. Mito. La tecnología es neutral. Su impacto depende únicamente de cómo la usamos. Realidad. Gustavo Entrala es una IA y esta entrevista es un fake. Es que eso lo dice mucha gente ahora en los comentarios. Yo estoy flipando. Sí, o sea, no soy real. Mira. Eres real. Bien, bien. Oye, ¿hay alguna verdad incómoda sobre la inteligencia artificial que nadie se atreve a decir, pero tú sí? A mí me asusta el nivel de inteligencia que tiene. Ya, por lo tanto, sí que tienes también miedo. Sí, un poquito. ¿Miedo de qué? Miedo a perder... Fíjate, igual es una tontería, pero me da miedo a perder la sensación de que tenemos el mando, ¿sabes? O de que el ser humano es tan importante como nos creíamos. Fíjate, eso me da un poco de miedo. ¿Qué titular te gustaría leer pues, dentro de 5 o 10 años sobre ti o sobre tu canal? El legado de un tío generoso. Bien, bonito. Referentes confesables, alguien en que te fijes, que te gustaría comentar, compartir. Me ha sido muy útil y muy inspirador siempre Steve Jobs, como creador y como diseñador y como hombre de negocio. Y luego hay un youtuber que hace documentales de actualidad que se llama Johnny Harris, es americano y hace los vídeos en inglés, que ha influido muchísimo en mi estilo. Bien, pues muchas gracias, le echaremos un vistazo. ¿Y qué 3 herramientas recomendarías a cualquiera de tu sector que utilices en tu día a día, sea para el canal de YouTube o para lo que sea, o para tu organización personal? ¿Cuáles nos podrías recomendar? Hay una herramienta muy tonta de Google que se llama Google Keep, que te sirve para tomar notas y vincularlas con hashtags, ¿no? O sea, con etiquetas. Y entonces a mí me resulta muy útil porque cuando leo algo que tiene que ver con los temas que estoy siguiendo, me voy a la noticia, la comparto dentro de Google Keep, le doy su etiqueta y a correr. Y eso es un sistema súper sencillo de archivo y de seguimiento de información. Luego también recomiendo probar, por lo menos, la suscripción de pago a ChatGPT para poder utilizar el modelo O3, que es el último que han sacado, que es absolutamente flipante. Yo os recomiendo que lo probéis porque es de un nivel ya atómico, me parece, ¿no? Y luego la tercera cosilla que os puedo recomendar también, si os gusta leer, es el Books Palma, ¿vale? Que es este dispositivo, que a mí me ha ayudado mucho porque puedes leer en todo tipo de circunstancias. Lo llevo en el vaquero atrás y cuando estoy en el metro, cuando estoy en el bus, por ejemplo, y eso me parece muy enriquecedor. Para una persona que necesita estar fresca, la idea de leer te ordena mucho la cabeza, te ayuda a pensar mejor y lo recomiendo mucho. Pues genial, Gustavo. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Estaríamos seguramente por ganas mucho más tiempo ahondando en todo tu trabajo. Agradecerte de nuevo. Recomendamos a todos los oyentes, añadiremos el link aquí en la descripción del canal, que sigáis a Gustavo porque la verdad, y no lo digo para quedar bien, sus vídeos son espectaculares, ¿no? Os recomendaría empezar por el Juego de Tronos, que a mí me gustó mucho. Dura más de 1 hora, pero os va a enganchar, que eso es lo que ha dado éxito al canal, de la historia, de la manera que Gustavo cuenta las cosas. Os recomiendo a todos y a todas que os suscribáis y le seguís. Y de nuevo, Gustavo, es siempre un placer hablar contigo. El placer es mío. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Suscríbete a nuestro canal para estar siempre al día de todas las novedades.